Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo muy especial a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura y Salvador Alvarado, Moncorito, que nos ven en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, en este su canal de televisión Mega Canal. Hoy tenemos el tema, segunda parte de la mesa temática conmemorativa y la presencia jesuítica en Sinaloa de 1591-1767, 250 aniversario de su expulsión de 1767 al 2017. Continuamos con el profesor Nicolás Viales Soto, presidente de la Crónica Sinaloense, con el tema Carlos III, expulsor de los jesuitas, donde él nos maneja el comandante Pedro de Nava con el objeto de obligar a los indígenas a que aceptaran la propiedad privada. En 1794 declaró abolida la propiedad comunitaria de su tierra y agua, es decir, las comunidades indígenas quedaron desprovistas del título legal que amparaban la propiedad privada de la tierra, pasando a ser relegado, o sea, propiedad del rey, y podrían ser entregados a quien las solicitara. Los cambios que trataban de imponer las autoridades coloniales en las comunidades indígenas fueron graves y de profundas consecuencias. La introducción de españoles, mestizos y mulatos en las comunidades tendía a promover la aculturación de los indígenas, es decir, a debilitar la identidad cultural de las comunidades. En las tradiciones de los indígenas, las tierras y el agua no eran patrimonio individual y mucho menos aún mercancía susceptible de compraventa. Por otra parte, faltaba saber si los indígenas podrían conservar la tierra y el agua. Aunque les pidieron un título de propiedad privada, lo previsible era que, desprovisto del apoyo de su comunidad, fueron obligados por los colonos a vender sus tierras, o a que por fraudes o violencia fueron despojados, que así la tierra y el agua pasaron a manos de blancos y mestizos. Así, en este periodo de 1767 a 1821 comenzó la destrucción de las comunidades indígenas, la pérdida de la propiedad de la tierra y del agua, la pérdida incluso de la cultura propia, desprovisto de una comunidad de tierra y de una cultura. Los indígenas no tuvieron otra alternativa que alquilarse como peones al servicio de los colonos. Esto es el producto que cambió socialmente y que se inició a raíz de la expulsión de los misioneros jesuitas. Después de esta charla continúa nuestro amigo también doctor Martín Sandoval Bojorquez con el tema Las misiones jesuitas, un legado arquitectónico. Y nos habla que Tapia, no obstante, dejó el campo sembrado, el humilde jacal de varas y lodo que junto con Martín Pérez había construido en la villa San Felipe Santiago y del que naturalmente no quedaba nada, se convertirían más tarde en el centro regional de los jesuitas. La compañía estableció una gran iglesia y una escuela para la educación de los indígenas, así como copiosos graneros, una farmacia y una suerte de enfermería. De la obra material de los jesuitas en Sinaloa de Leiva, sin embargo, quedó muy poco. De cualquier modo, la solidez de la labor socioeconómica de la compañía, sumando a la riqueza de los minerales cercanos, principalmente el de Chínipas, en el cual estado de Chihuahua, dejaron al poblado en una situación relativamente próspera. Hacia finales del siglo XVIII, con unos 4,000 habitantes, Sinaloa de Leiva era el mayor poblado que conocemos como Sinaloa y aún crecía hasta alcanzar los 10,000. Hacia finales del siglo XIX, como testimonio de su pujanza, quedaron las casonas antes mencionadas, pero la expulsión de las compañías de Jesús sin duda influyó para que esta ciudad dejara de ser la principal población de aquel territorio. Las ruinas de Pueblo Viejo y Mío lo esperaban, además de los verdes valles que encontraron a su paso. Estos vestigios de los jesuitas que datan de 1591 en que pisaron tierra sinaloense le ofrecen tranquilidad a la historia. La misión fue fundada a finales del siglo XVI, pero la iglesia se empezó a construir en el siglo XVII.
El cimiento del mundo misional jesuita en el noroeste de México es resguardado fielmente por el río Sinaloa, ese mismo que se encargó de destruirlos. Su edificación fue una innovación en la región porque se empezó a construir con ladrillo cocido cuando antes se usaba el adobe, la vara y el lodo. A la orilla del río Petatlán son 5 grandes iglesias las dedicadas por los jesuitas, en la que su planta basilical era de 3 naves. Las 5 iglesias eran una reproducción de la basílica paleocristiana en Roma. Se trata de la iglesia de Pueblo Viejo, de Sinaloa, de Nío, Guasave y de Tamazula. La misión del Nío se derrumbó debido a las crecidas del río y una inundación muy fuerte que dio a mediados del siglo XVIII. Del siglo XVII. Fue necesario entonces trasladar el centro misional a un lugar más alto para continuar con el trabajo, y es entonces cuando la misión es sorprendida y expulsada porque la iglesia quedó en ruinas. Las ruinas del Nío son unos vestigios que se trata de promover para dar a conocer su historia. Su conclusión quedó pendiente porque los jesuitas fueron expulsados según los detalles de algunos historiadores. Allí mismo puede visitar al santo San Ignacio de Loyola, a quien cuando quieren que llueva lo llevan a bañar al río. Cuenta además con viejas casonas donde el color y el ladrillo resalta. Las 5 iglesias edificadas por los jesuitas son allí en Pueblo Viejo, Sinaloa, Nío, Guasave y Tamazula, en esta región del río Petatlán. Con esto continúa ya el arqueólogo José Santos Ramírez con el tema El estado actual del patrimonio jesuítico en Sinaloa, medidas para llevar a cabo su conservación y preservación. Nos comentó que la herencia de San Ignacio de Loyola en Sinaloa, patrimonio material e intangible que aún vive. Las crónicas coloniales mencionó 25 edificaciones misionales establecidas en la ribera de los ríos Petatlán, Ébora y El Fuerte durante los siglos XVI y XVIII. Sinaloa fue la puerta de entrada para la conquista espiritual del noroeste de México. El INAH llevó a cabo tareas de difusión sobre su riqueza misional. Cada 31 de julio, sin excepción, cientos de peregrinos acuden a una pequeña y modesta capilla de la sindicatura del Nío en Guasave. Todo el día se escucha la tambora en la población. Es un día de fiesta. El templo se harta de feligreses con ofrendas florales, velas y milagritos para una monumental escultura de San Ignacio de Loyola. El fundador de la orden jesuítica está tallado en piedra de una sola pieza. Pesa alrededor de 3,5 toneladas, unos 50 metros de altura. Su antigüedad es de más de 400 años, de la época cuando los religiosos comenzaban la evangelización del noroeste de México, justo en esta región sinaloense, de lo que hoy poco se escucha en la historia del país. El arqueólogo José Santos Ramírez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH, enfatiza que el norte de Sinaloa fue la región donde se fundaron las primeras misiones jesuíticas del noroeste de México, una forma de organización que facilitó la conquista de la corona española en lugares inhóspitos, pero también con un proyecto espiritual ideado por la Compañía de Jesús para poner en práctica en las naciones indígenas la más hostil de las Nuevas Españas, según la crónica española, y que propició el desarrollo de una cultura de gran valor. Su trabajo tuvo fines religiosos, de organización social y económica, porque debía de ser autosuficientes a través de la agricultura y la ganadería. No solamente se trataba de convertir a la religión católica a los naturales, sino hacerlos vivir en comunidades a las que no estaban acostumbrados, ya que los grupos prehispánicos que habitaron la región noroeste eran nómadas y semisedentarios. El proyecto de los jesuitas exigía vivir bajo normas y costumbres hispanas. Una de las expresiones culturales jesuíticas se reflejó en la arquitectura. Las crónicas coloniales mencionaron hasta 25 misiones a lo largo del río Petatlán, del Ébora y El Fuerte, donde hoy se encuentran los municipios del Fuerte, Ahome, Guasave, Mocorito y Sinaloa. Bellas y sencillas pero frágiles edificaciones de adobe que la creciente de los lechos de los ríos se llevaba continuamente. Fueron construidas entre 1591 y 1767. Trazaron el umbral de una ruta que alcanzaría el sur de Sonora, Baja California y la Alta California, hoy Estados Unidos. Territorios lejanos de todos, hasta el entonces conocido por todos los españoles. A partir del proyecto La Ruta de las Misiones del Noroeste, Lina, Sinaloa, entre el 2002 y 2008, dirigido por Joel Santos,
Se han ubicado los rastros de ruinas localizadas en los municipios mencionados. Esto se agrega el templo de Mocorito, construido en varias etapas, que se conserva íntegro con elementos del barroco jesuítico y que constituye un bien cultural ejemplar de la región. Asimismo, se tiene conocimiento de un rico patrimonio, muebles de talla, retablos y esculturas y objetos litúrgicos que se resguardan en templos modernos, algunos de ellos ubicados en lugares apartados de la sierra, también de patrimonio intangible en torno a las misiones, como la festividad de San Ignacio de Loyola, que se celebra cada 31 de julio en el poblado del Dío, en el municipio de Guasave, con la veneración y la escultura del santo fundador de la Compañía de Jesús, resguardada en una capilla de cemento moderno. También Joel Santos nos explica que corrían los años del siglo XVI, cuando la orden jesuítica llegó a la entonces villa de San Felipe y Santiago y Sinaloa de Leiva, fundada en 1585, a la margen derecha del río Petatlán, por soldados españoles. Los primeros jesuitas avecindados fueron Gonzalo de Tapia y Martín Pérez en 1591. Ellos dos establecieron en aquella villa la misión de Sinaloa, que controló la región norte de Sinaloa, sur de Sonora y parte de Chihuahua. Evangelizaron a los indígenas de las poblaciones de Baburías, El Opochi, Oncoroni, Guasave, Tehueco, Mochicago, Ibamoa y Nío. Un año después llegaron Alonso Santiago y Juan Bautista de Velasco para ampliar la labor, y en 1610 reciben la orden de fundar un colegio. Para 1760 el colegio de Sinaloa estaba en su máximo esplendor, pero en 1767 los jesuitas son expulsados del continente americano por contravenir los intereses de la corona española. Con motivo de los 150 años de la expulsión, este 31 de julio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, realizó un ciclo de conferencias en Guasave en el marco de la festividad de San Ignacio de Loyola. Expertos en el estudio de la etapa inicial de la historia misional, de la cual se sabe muy poco, hablaron del legado de los jesuitas y de la importancia de preservar el patrimonio cultural que heredaron en Sinaloa y a una extrema región, en gran parte determinado por su presencia de más de 100 años. El proyecto de INAH, emprendido en el 2002, derivado de un diagnóstico del estado de las exmisiones, muchas de ellas se perdieron por el crecimiento de los ríos, como el templo y colegio de la villa de Sinaloa, y como se dio también con varios templos de Guasave. La pequeña capilla moderna donde se venera este Ignacio de Loyola se ubicó a un lado de la ruina de la iglesia del Nío. En tanto, otros nunca se vieron terminadas porque su construcción estaba en proceso cuando los jesuitas fueron expulsados. A decir de Joel Santos, son 10 los sitios misionales con elementos jesuíticos que el INAH tiene registrados. La mayoría corresponde a ruinas. Las más antiguas están en la ribera del río Petatlán, las 6 misiones de Pueblo Viejo y Nío, que son los vestigios de la iglesia, y el colegio de Sinaloa. En el 2003, el arqueólogo llevó a cabo una exploración en este sitio y localizó los cimientos de las edificaciones, así como varios entierros de aquella época, entre ellos los de los jesuitas. En la ribera del río Fuerte también se hallaron vestigios, dice Joel Santos. Entre ellos destaca el templo de la exmisión de Vaca, la cual está completa. Es una iglesia sencilla de una sola nave y una arquitectura austera, pero en cuyo interior hay esculturas del siglo XVII. En tanto, las ruinas de 2 exmisiones ubicadas en la parte más serrana, en Chicurato y en Toro, permanecen en los vasos de la presa de Sinaloa. También se registraron misiones en la parte sur del estado del municipio de San Ignacio. Ahí la historia está relacionada con la minería y tiene más vínculos con Durango. Estas misiones se establecieron para pacificar a los indígenas. Ahí se conserva el templo de San Ignacio del siglo XIX, pero seguramente dedicado sobre las ruinas de la antigua misión. Otro templo importante en el municipio de San Javier, que aún conserva su techumbre de 2 aguas. Creemos que la mayoría de las misiones jesuitas así eran, aunque hoy casi todos los templos antiguos tienen reconstruidos techos de concreto. Al San Ignacio del Nío en Guasave, los feligreses lo visitan cada año con una capa de color festivo y lo llenan de flores. La verbena sale del templo por todas las calles bañadas en confetis y harina. A los juegos mecánicos de las ferias, que de noche se viste con foquitos, a la cuadra cerrada donde se organiza el baile, hasta la madrugada, y la música de la tambora sigue y sigue toda la noche y todo el día. La música de la banda no paraba de tocar mientras participábamos nosotros y todos los conferencistas.
Dando por terminada la participación con todos nuestros amigos, el doctor Gilberto López Castillo le dio la palabra al público para que realizaran preguntas de los temas a cada uno de los conferencistas. Fueron varias las preguntas que se realizaron y que no alcanzaron a contestar por el tiempo y el calor que hacía en este lugar. Todos estamos sude y sude, pero nadie nos movíamos porque todos estamos muy entusiasmados e interesados. Las primeras personas que se pararon fueron las autoridades para la entrega de los reconocimientos a los participantes. Se continúa la chorcha y la toma de fotos con todos los que quieran. Platica y plática, a pesar del calor, empezaron a salir poco a poco todos los compañeros. Quedándonos de vernos para comer en el restaurante Los Laureles. Llegamos muy puntual, pero otros fueron mucho más puntuales que nosotros, ya llevaban una media de ventaja y teníamos que darle alcance. Allí fue una plática cerrada en lo general y en lo cortito con nuestros vecinos y asiento. Me tocó a un lado Teodoso Navidad Salazar y al otro lado Edna Patricia Ochoa Diegues, a quien no tenía el gusto de conocer y nos hicimos grandes amigos. En la plática que teníamos terminamos de comer y tomamos la foto del grupo para que cada uno de nosotros nos fuéramos a nuestro lugar de origen, de Culiacán, otros de ahí mismo de Guasave y de acá de Los Mochis. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.